El poder de la voz femenina es inmenso y poco explorado. Mujeres al Desnudo Podcast es un espacio para abordar este universo desde todos los ángulos. Soy Françoise Nieto Pom. Y yo, Catalina Alvarado Niño. Y junto a talentosas actrices y escritoras les contaremos nuestras experiencias y reflexiones sobre lo que significa ser mujer. Somos Mujeres al Desnudo. Fran. Cata, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, tú. Yo hoy estoy súper feliz porque volvemos a tener a Silvia Arizpe invitada. Ay, no, esto es un honor tenerla nuevamente y pues obviamente para ustedes también, las personas que nos oyen, debe ser un honor nuevamente escuchar esa voz tan hermosa y pues acá traemos una historia más. Sí, para los que apenas nos están conociendo, Silvia está en Perú y esta es una columna que ella escribe en un portal que se llama Sudaca. Son cartas a Manuela Sáenz, donde ella le cuenta cómo está el Perú hoy en día. Igual, no solamente el Perú, sino en general la situación de América Latina, que se le relata a Manuela. Así que, bueno, yo creo que vamos de una vez a escuchar No olvidar Bagua, que es una carta que Silvia le escribió a Manuela a comienzos de este año, en febrero. Vamos a escucharla. No olvidar Bagua. Carta del 24 de febrero del 2023. Querida Manuela, te escribo desde Iquitos, capital de Loreto en la Amazonía peruana. La Amazonía verde, con sus ríos y en especial el Amazonas, la gran serpiente, tiene una energía especial. Aquí el tiempo se detiene, el calor te abraza y te llenas de sonidos. Es una región llena de alegría, caos y vida. Por eso, aquí el caos político no se siente. Su lejanía de la capital Lima la hizo parte de lo que tú conocías como la Comandancia General de Maynas en el Virreinato del Perú, para luego ser parte de la Intendencia de Trujillo. Debes de recordar la guerra Gran Colombo peruana, que fue por estos territorios que alguna vez dependieron de la provincia de Pichincha del departamento de tu natal ciudad Quito, cuando era virreinato de la Nueva Granada. Estoy escribiendo en la biblioteca de una casa de 100 años, construida por un acaudalado cauchero en 1913, justo terminando la fiebre del caucho, que fue entre 1887 hasta 1912. En tu época, solo la iglesia y algunos exploradores ingresaban a la Amazonía. Fue recién 30 años luego de tu muerte en Paita, víctima de la difteria, que empezó la locura del caucho. Fue en este periodo que Iquitos dejó de ser un puerto de pescadores para convertirse en una ciudad de derroche. Llegaban los caucheros en busca de dinero, ya que les generaban riquezas repentinas, pero junto con esa ambición trajeron el abuso, la violencia y el maltrato. Estoy en la casa del Barón del Caucho, quien fue responsable de lo que se considera un holocausto para los pueblos indígenas amazónicos, huitotos, boras y andoques. ¿Por qué la muerte, la violencia y el abuso? Todo por el caucho natural de nuestra floresta amazónica, ya que el mercado estadounidense e inglés lo pedían gracias a los productos inventados por Charles Goodyear. Actualmente la semilla de caucho, árbol nativo de nuestro Perú, está muy escaso. Quedan algunas reservas de árboles de caucho muy alejadas en el norte de Loreto. El boom acabó cuando los ingleses se llevaron las semillas a sus colonias en el África subsahara y Malasia para plantaciones bajo sus direcciones. Esta economía fue la que desarrolló Iquitos en Perú, así como Manaos y Belén en Brasil.
Fue Manaos la ciudad que llegó a ser la más moderna de la época. El centro histórico de Iquitos aún mantiene las casas estilo europeo, con sus azulejos y claro, había tanta riqueza que los caucheros tuvieron la audacia de comprar la primera casa prefabricada de las Américas al propio Gustavo Eiffel en 1860 y traerla desde los talleres belgas Forge des Arts. Y así como llegó la elegancia de Europa, la bonanza vino con violencia, muerte, destrucción, abusos y violaciones a las mujeres y niños nativos amazónicos. Fueron esclavizados para así obtener mayores ganancias en las ventas del caucho, mano de obra barata. Es verdad que no podemos juzgar los hechos históricos 100 o 200 años después, pero sí podemos aprender y más que nada evitar que vuelvan a pasar. Hace unos días, el lunes 20 de febrero, las autoridades peruanas solo reportaron bloqueos en la región Puno. El descontento por el nuevo gobierno de la presidenta Dina Boluarte se ha concentrado solo en la región Puno, donde 9 vías han sido interrumpidas en 35 puntos diferentes. Los bloqueos han generado grandes pérdidas económicas, en especial en el sector turismo de esta región. Es la única región que desde diciembre pasado, cuando empezaron las protestas, sigue reclamando. No han parado en sus reclamos y al contrario se mantienen firmes. Lo más preocupante es que el 9 de enero, en la ciudad puneña de Juliaca, 17 personas fueron asesinadas en las protestas. Y hasta la fecha no hay responsables ni se sabe qué fue realmente lo que ocurrió. Estas son las pérdidas más graves por las que el gobierno debe responder. Los puneños han permanecido en su protesta porque no solo exigen la salida de la presidenta, sino mejoras para acceder a derechos de salud, vivienda y educación. Manuela, esa situación es preocupante, porque Puno es el epicentro de las protestas y es una región muy importante de la Sierra Sur. A diferencia de la Amazonía, Puno es sierra, montañas elevadas, donde el clima es muy frío y seco, más que tu querido Quito. Puno tiene el lago Titicaca, un tesoro natural que nos separa de Bolivia. Llama la atención que hasta la fecha no se pueda resolver los conflictos, los bloqueos ni las protestas, sino por el contrario, la respuesta del Ejecutivo ha sido mandar a personal policial y miembros de las Fuerzas Armadas, cuando históricamente se sabe que eso no resuelve, sino genera más confrontación. Que no cometa el gran error que fue Bagua. ¿Qué pasó en Bagua, Manuela? Fue una masacre. El 5 de junio del 2009 hubo un enfrentamiento entre 5.000 ciudadanos de las comunidades nativas aragunas y huambizas de las provincias de Bagua y Condorcanqui respectivamente, con policías llegados de la base de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, la ENOES de Lima, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con la misión de levantar el bloqueo de la Curva del Diablo en la carretera Fernando Belaúnde de Terry, en Bagua, región Amazonas. La carretera había estado bloqueada por 50 días, porque ni el Ejecutivo ni el Legislativo escuchaba el pedido de las comunidades nativas de la Amazonía. Ellos pedían ser escuchados, como establecen los tratados internacionales firmados por el Perú, porque se oponían a la promulgación de los decretos legislativos 1064 y 1090. Estos famosos decretos habían sido promulgados por el único fin de facilitar la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, ya que se habían realizado modificaciones acerca del aprovechamiento de las tierras agrícolas, los predios rurales y los predios comunales. No fueron escuchados y se promulgaron las normas que inmediatamente después del conflicto fueron derogadas.
Fueron 33 las personas que murieron, en su mayoría policías, y un oficial de la policía aún está desaparecido. No tomaron importancia los pedidos ciudadanos. Mandaron a las fuerzas del orden a hacer un acto represivo, cuando se necesita realizar un trabajo político, de negociación, para que todos los peruanos nos beneficiemos. Al final se derogaron las normas y perdimos 33 vidas de peruanos. Hace unos años conocí a los familiares de los policías fallecidos en un evento institucional en mi calidad de defensora del policía. El dolor que demostraban las madres, las esposas, las hermanas, se pudo evitar. Espero que la presidenta no cometa el mismo error que la ministra del Interior en ese momento y se abra el diálogo. Actualmente, la cifra es de 17 fallecidos en enfrentamientos solo en Juliaca y casi 60 a nivel nacional. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, acaba de publicar un estudio donde 3 de cada 10 peruanos y peruanas están en pobreza monetaria, siendo Puno la región que encabeza esta estadística. Hay que tomar en cuenta estos factores de pobreza, los factores culturales, para que no se den más muertos en Puno. Que Bagua nos lleve a aprender qué no hacer en momentos de crisis. Esos 33 peruanos muertos no pueden ser en vano. Escuchemos a Puno, a los aymaras y logremos acuerdos. Hola Silvia, bienvenida otra vez. Hola, ¿cómo estás, François? ¿Cómo estás, Cata? Encantadísima, como siempre, de estar acá conversando con ustedes. Claro que sí, nosotros también estamos encantadas de tener una carta más a Manuela. Y bueno, pues ya las personas que lo escucharon ya saben más o menos de qué vamos a charlar. Pero cuéntanos un poquito en contexto porque digamos que ya empezando este año quisiste tocar este tema. Sí, claro. Bueno, les cuento cómo nace un poco la columna. Ya voy 3 años escribiendo cartas a Manuela Sáenz. Manuela Sáenz era la pareja del libertador Simón Bolívar y poco olvidada por la historia, como ha ocurrido con muchas mujeres que han sido protagonistas de la historia, exacto, y han sido olvidadas por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces yo a ella le cuento cómo vamos ahora, 200 años después de la independencia, pero como bien también mencionó François, es cierto que la independencia o la historia del Perú no está aislada de la historia de todos los países de América del Sur. Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, somos parte de una historia común, ¿no? Entonces, cuando le cuento a ella cómo vamos, le cuento qué ha pasado 200 años después. Este episodio lo escribí en febrero. Estábamos en una situación política muy compleja. El Congreso había sacado al presidente Pedro Castillo del poder porque él había hecho un autogolpe y sube la vicepresidenta, que es Dina Boluarte, y se generan conflictos en el Ejecutivo. Y a raíz de eso hubieron muchas marchas, enfrentamientos, especialmente en el sur andino del Perú, en la zona limítrofe con Bolivia. Y no es la primera vez que ocurren. Entonces Bagua, esta carta en realidad es recordar que no solamente hemos pasado 200 años de vida republicana, sino también hemos tenido muchísimas muertes que debemos de evitar, ¿no? Por temas políticos internos. Silvia, esta carta que tú escribiste hace 6 meses, yo creo que nos llega de todas maneras ahora al podcast en un momento muy realmente propicio, porque el Amazonas ha estado en las noticias últimamente desde la cumbre de los países que la comparten. Y el Amazonas siempre tiene noticias, lo que pasa es que realmente nunca llegan a las personas que viven lejos de la región. Y me parece interesante que tú comienzas la carta hablando del conflicto de la guerra colombo-peruana o el conflicto de Leticia, que realmente
creo que pocos recordamos. No es que yo supiera ni me acordara de mis clases de historia al colegio, lo investigué cuando leí tu columna. Y era realmente, para los que les interesa la historia, un conflicto entre Perú y la Gran Colombia, que Colombia todavía hacía parte de la Gran Colombia por estos territorios del Amazonas. ¿No es así, Silvia? Sí, efectivamente. Creo que uno de los legados que nos dejan los españoles a todo el continente sudamericano es la concentración de las ciudades importantes en la costa por la necesidad que tenían de comunicarse con Europa, ¿no? Y vivimos dándole la espalda a la Amazonía, y el conflicto que tuvimos con Colombia fue justamente la parte de la delimitación ya de la independencia, en este proceso de crear países y de crear identidades, en la cual la Amazonía no había tenido un rol definido, ¿no? Entonces al final terminaba siendo también un conflicto más que nada económico y por los recursos naturales que había en esa zona, ¿no? Ahora, 200 años después, creo que la Amazonía, como bien mencionas, es el futuro del mundo, no solamente de nuestros países, sino de toda la humanidad, ¿no? Y la importancia de los ecosistemas y de las comunidades nativas que viven en la zona de toda la Amazonía, que compartimos los países sudamericanos, ¿no? Sí, pues en el Amazonas, en la Amazonía viven 310.000 indígenas, más o menos, de 169 grupos étnicos y hay más de 130 idiomas, muchos de los que se están perdiendo. Y realmente el Amazonas, como dices tú, le hemos dado la espalda por un lado, porque cuando la miramos solamente con codicia, o se ha mirado solamente con codicia, y eso es lo que la tiene en riesgo de desaparecer. Claro que sí, es que es un espacio totalmente rico y que está totalmente o todo el tiempo en amenaza, pero tiene que ver como con esa falta de conciencia que tenemos desde los gobiernos, desde nosotros también como personas individuales que de verdad no alcanzamos a ver el impacto tan grande que puede tener, como dice Silvia, no solamente en los países que comparten la Amazonía, sino en el mundo. O sea, la deforestación y todo lo que pasa en el Amazonas realmente tiene un impacto ambiental en todo el mundo, y pues obviamente también de ahí salen como todos esos conflictos, porque se conoce y como dice Fran también se mira con codicia toda esa riqueza que tiene este espacio del mundo. Entonces sí pues es como muy triste ver que no solamente se pierde naturaleza, sino también en todo este conflicto también se pierden vidas. Sí. Y no hay como soluciones y responsabilidad realmente de los gobiernos. Pues la cumbre de los países amazónicos terminó sin acuerdos sobre los combustibles fósiles. Realmente esta cumbre de los países amazónicos, creo que en el pasado se habían reunido, creo que 2 veces, todos los países que comparten el Amazonas. Y yo estaba en Brasil cuando escuché a Lula decir que realmente esto tenía que volverse una prioridad, porque los países que comparten o que compartimos el Amazonas realmente tenemos una responsabilidad. Y es cuando entra todo esta parte del conflicto del que tú estás hablando, Silvia, por que sigue siendo un conflicto de tierras, sigue siendo un conflicto agrícola, económico, que no sé en este momento en dónde están en Perú, Silvia. Sí, lo que ocurrió en Bagua tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, que estaban presentando unas cláusulas para modificar los acuerdos internacionales que se tienen en relación a específicamente la Convención 169 de las Naciones Unidas, que habla sobre la independencia que tienen las naciones indígenas para tomar decisiones sobre su territorio, ¿no? Entonces, terminó siendo, como dices, un conflicto por la propiedad de las tierras y el uso de las tierras, y quitarle el rol protagónico que tienen las comunidades indígenas en la Amazonía sobre sus territorios, ¿no? Entonces, por eso se levantaron, pero ahí viene también la discriminación, porque nadie quiso entablar un diálogo
con los dirigentes de las diferentes comunidades nativas, ¿no? Entonces, al no darles un espacio político y un reconocimiento de diálogo, se tomó la solución como una represión o como si fueran una rebelión o como si fueran unos delincuentes, ¿no? Cuando lo que están estableciendo querían ellos espacios de diálogo. Y eso ocurre en todos nuestros países que tienen Amazonía o inclusive que tienen las zonas andinas, ¿no? En el cual no vemos a nuestros eh, ciudadanos, porque son ciudadanos peruanos, colombianos, ecuatorianos, brasileros, bolivianos, tanto indígenas andinos como amazónicos, tienen ellos la competencia de entablar diálogos como representantes de sus federaciones indígenas. No los atendían y la solución fue mandar las Fuerzas Armadas y lo que ocurrió fue un enfrentamiento donde murieron muchas vidas, ¿no? Que podría haberse resuelto con un buen diálogo y una buena negociación y entender que hay una protección especial sobre los territorios indígenas, ¿no? Pero Silvia, mira que en Ecuador, a pesar de la votación de 59% que quisieron detener la extracción de petróleo, el Ecuador dice que continuará la explotación en el Parque Nacional Yasuni, que es el hogar del pueblo Waorani y comunidades Tagaeri y Taromenani. Así que nadie está escuchando realmente a nadie porque en un país democrático, o que nosotros decimos que vivimos en un continente democrático, el 59% de los votantes dijeron no a la explotación de petróleo. Y el gobierno dice, el ministro de Energía dice que amparándose en la Constitución, la extracción continuará. Y es que creo que esa es la molestia pues, de todas estas personas que se encuentran involucradas como en esta crisis, y es que es eso, los constantes cambios en la legislación de los países amazónicos, porque habían, digamos que ya se tenía claro las legislaciones en torno a las áreas que eran protegidas, pero entonces esas áreas protegidas tienden casi que a desaparecer pues de acuerdo a los intereses que hayan de por medio. Pues entonces eso es gravísimo porque digamos que están pasando por encima de muchas personas y casi que del mundo entero, porque pues los impactos, repito, que tiene esto pues son gravísimos. Sí, yo estaba mirando las noticias del Amazonas hoy precisamente y el titular de hace 2 días de Colombia era: el Ministerio del Medio Ambiente inhabilitará las vías ilegales utilizadas para deforestar. En la Amazonía hay más de 4.700 vías ilegales, incluyendo una que pasa por el resguardo aquí en Colombia, Yaguará 2, y que va al Parque Nacional de Chiribiquete. Así que realmente las amenazas están por todas partes y estos pueblos, que son los que piden que se escuchen, como dices tú, Silvia, realmente no son escuchados. Entonces, acá viene la pregunta grande, tú que conoces mucho de Manuela, ¿tú qué piensas, ya con todo lo que sabes de ella, qué piensas que ella sentiría al leer esta carta que le escribiste? Yo creo que si me remonto a 200 años atrás, creo que no entenderían eh, la agenda política de ahora, ¿no? Hoy en día tenemos la Agenda 2030 de Naciones Unidas, estamos mutando más bien de dejar, ¿no? Todo lo que son energías de recursos naturales para lo que son las energías renovables, porque el planeta está sufriendo y la Amazonía es el gran pulmón del planeta. Entonces hay estas contradicciones en nosotros los sudamericanos que no estamos alineados, no estamos viendo el futuro que ya se está negociando, digamos, en el hemisferio norte. Entonces nosotros seguimos con esa visión extractiva, con esa visión mercantilista de el beneficio a corto plazo de sacar recursos y no estamos viendo que no vamos a durar mucho en este planeta si seguimos con esa visión mercantilista colonial, ¿no? Nosotros mismos colonizamos a nuestros propios ciudadanos. Por un lado les damos derechos de voto, pero por el otro lado
no reconocemos su voz. Entonces sacamos normas de protección para las comunidades nativas y campesinas, y por otro lado, cuando opinan, no les hacemos caso. Entonces, es un neocolonialismo de nosotros mismos encapsulados en élites que no ven más allá de lo que es a corto plazo un tema mercantilista y extractivista. Cuando ese modelo económico ya está desapareciendo, los países nórdicos para la Agenda 2030 ya no van a utilizar gasolina, no van a utilizar petróleo en ninguna de sus formas, han mutado a lo que es la energía eólica, energía solar, carros eléctricos. Entonces, nosotros, ¿por qué estamos yendo hacia atrás en nuestras legislaciones? Lo que me comentas de Colombia con el Parque Nacional, está pasando acá igual. La zona de contención de los parques nacionales también están siendo invadidos por las economías ilegales como la minería ilegal, como la tala. La tala de árboles, la captura de animales. Y Brasil está igual. Y pues son de estas contradicciones de otra vez volviendo a la cumbre de los países amazónicos, de que realmente Lula, por más que digamos, ha intentado liderar este encuentro, no logran ponerse de acuerdo, por ejemplo, con Petro en el tema de la extracción de petróleo, bueno, y con Ecuador, con el tema de la extracción del petróleo en el Amazonas. Igual Lula dice, sí, sabemos que la extracción de petróleo tiene una vida limitada. No obstante, tratemos de ver cómo podemos usar esta extracción de petróleo para lograr proyectos que sí avancen la economía, el nivel de vida, de recursos en el Amazonas. Pero es un poco una contradicción. Es como saquemos el petróleo y usemos ese dinero para salvar el Amazonas. Pero es como la gallina y el huevo. Claro, claro, exactamente. Mejor utilicemos la tecnología, veamos, todos nuestros países son ricos en viento, tenemos soles, mares, ríos gigantes. Es un continente con muchísimas riquezas naturales que deberíamos de pensar en nuevas formas en vez de seguir con el cobre, con los minerales y con todo este sistema extractivista que lo único que hacemos es sacar los productos brutos para que se lo lleven otros, ¿no? Y cuando ya en muchos países del hemisferio norte ya están cambiando su propia legislación, entonces no estamos alineados con la política internacional, ¿no? Como países y como región. Y, y eso lleva a que tampoco veamos a las personas que viven en estas regiones, especialmente en la Amazonía, como ciudadanos con derechos. Es que nunca han tenido derechos históricamente, Silvia. Tú lo mencionas ahí en la carta, el tema de la pobreza. Y volviendo al tema de la extracción de caucho, que es con lo que tú empiezas la carta, realmente, o sea, toda la historia de la chorrera, de la casa arana, de la esclavización de los indígenas de esta región, pues los ha sumido en una pobreza absoluta de su propia riqueza a la que ellos tenían el derecho absoluto porque son sus tierras. Que mira, en Colombia hasta el 88, bajo la presidencia de Virgilio Barco, se titularon las tierras de la chorrera a los Huitoto. Y estas venían siendo explotadas desde 1912 más o menos, con la bonanza del caucho. Claro, bueno, ahí también ustedes sufrieron con los grandes caucheros, igual que acá, ¿no? Igual que Brasil. Exacto. Y la Casa Arana era pues era un genocida, básicamente, ¿no? Sí, y realmente muchos de los Huitoto hoy, si no la mayoría, han perdido la lengua. O sea, que no ha sido nada más un saqueo económico, sino también, en últimas, un saqueo cultural por las presiones y las obligaciones a las que se ha sometido a estos pueblos. Exacto. Si alguno quiere leer, le interesa leer la historia, pues se podría leer El paraíso del diablo de Hardenberg, escrito en 1912, que cuenta realmente cómo fue esta violencia contra estos pueblos. Es una crónica un poco aterradora, pero esa es 1912. Y pues Mario Vargas Llosa, peruano, con su libro El sueño del Celta, que ese es más reciente, todavía habla de estas atrocidades cometidas por los europeos que venían a extraer el caucho, obviamente en conjunto con los peruanos o colombianos o brasileros
colonos que participaban de esa explotación. Bueno, y está La Vorágine colombiana, el clásico de José Eustacio Rivera, por si alguno quiere leer más Ponerse historia. más en contexto con todo lo que dice esta carta. Yo también les quería, no sé si de alguna de ustedes ha podido ver la exposición de Sebastián Salgado del Amazonas. Realmente yo tuve oportunidad de verla en Brasil y es una exposición tan espectacular. Son más de 200 fotos que realmente Sebastián Salgado, fotógrafo brasilero, documentó por más de 7 años, donde no son solamente los paisajes, sino la cultura. Y es tan bella esa exposición que yo se la recomiendo. Acabo de ver que va a estar en Madrid, España, a partir del 13 de septiembre hasta el 14 de enero del 2024. Si alguien está por allá o va para allá, aproveche para verla, porque realmente es una exposición tan bella y tan inspiradora que es donde uno dice, esto no se puede perder. No sé si tú la pudiste ver, Silvia. No he tenido la oportunidad de verla, pero me parece importantísimo lo que tú estás señalando, ¿no? La literatura, el arte, para no solamente estar informados y aprender sobre lo que es la Amazonía, la cosmovisión amazónica, sino para estar conectados. Y creo que el arte en todas sus formas nos lleva a esa sensibilidad que nos conecta, ¿no? Una película que quería mencionar que se llama Fitzcarraldo, que es de Werner Herzog. Exacto. También narra sobre Fitzcarraldo, que fue un cauchero famoso en Iquitos. Y no solamente nos informa, sino también nos conecta y nos genera una sensibilidad especial, ¿no? Voy a buscar esa exposición que me recomiendas. Yo personalmente soy seguidora y muy fanática del arte amazónico en general, la música amazónica con los mirlos y los diferentes estilos de música, como ahora está también la cumbia psicodélica, que está de moda. Todo eso son los ritmos de la Amazonía, ¿no? Y nos conecta. Sí, pues la exposición de Sebastián Salgado tiene una banda sonora compuesta con sonidos del Amazonas y con sonidos del Museo de Etnografía de Ginebra, que realmente cuando uno escucha esa banda sonora, a medida que va viendo las fotos, sí es una experiencia como transportarse en el sonido de la selva. Tiene música también, es muy bonita la experiencia. Igual la banda sonora creo que sí está disponible si alguien la quiere buscar. Yo estoy de acuerdo contigo, Silvia, que el arte realmente es como el eslabón que lo conecta a uno a otras cosas que uno no logra entender racionalmente. Y que uno cree que no tiene nada que ver con uno. Pues porque, como decíamos al principio, vemos la Amazonía o estamos tan alejados geográficamente y mentalmente de todo lo que pasa y de todo lo que está allí, que realmente pues cuando viene el arte y nos muestra de alguna manera con fotografías, con performance, todo lo que hace parte de nosotros también, pues es de pronto más fácil conectarnos con la música, con esas imágenes y empezar a entender, pero también a ser como parte de esto que creemos que no tiene nada que ver con nosotros y tiene que ver todo con nosotros. Bueno, otra película, El abrazo de la serpiente, de Ciro Guerra, que está realmente basado en varias investigaciones, incluyendo el libro de Wade Davis, que cuenta la historia de Richard Evans Schultz cuando viene en la segunda bonanza del caucho al Amazonas. Así que, bueno, los dejamos con varios recursos adicionales a la carta o inspirados para ir a ver por la carta de Silvia, que siempre nos hace pensar. Así que muchas gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Les mando un abrazote desde Lima y a ver cuándo nos vamos las tres a la Amazonía. ¡Ay, Silvia! Eso sería maravilloso. Sí, yo tengo pendiente otro viaje al Amazonas. Realmente sí. Hay que conectarse con la selva para sentir esa potencia de vida. Totalmente. Les mando un abrazote. Otro un para ti, Silvia. Mujeres al Desnudo somos Catalina Alvarado Niño, Françoise Nieto Font y nuestra invitada especial, Silvia Arizpe Bazán. Grabado en los estudios de Centauro, Colombia.
ingeniero de grabación, Diego Giraldo. Mezcla y diseño sonoro por Adriana Moreno. Música original, Patrick Kirst. Música de cabezote, 50 Sound. Siga a las Mujeres al Desnudo en todas las plataformas de podcast y en Instagram como Mujeres al Desnudo Podcast. Gracias por escucharnos. Nos vemos.